tengan todos ustedes y todas las personas, todas las personas que nos acompañan en esta mañana para dar continuidad al curso interdisciplinario de bioética en su segunda edición, que está orientado a la formación académica, la consolidación y preparación de nuevos cuadros que integren los comités hospitalarios de bioética y los comités de ética en investigación. Esta actividad está sustentada además por la Comisión Nacional de Bioética a través de la convocatoria de la Comisión Estatal de Bioética de Jalisco, y les agradecemos a todos la gentileza de su participación. En esta mañana me da mucho gusto presentar al doctor Cuauhtémoc Mayorga Madrigal, quien nos hará favor de presentar para todos nosotros algunos aspectos fundacionales de la bioética que resultan fundamentales desde la perspectiva filosófica. El doctor Mayorga es doctor en filosofía, es profesor y jefe de departamento en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor con perfil PRODEP, y además ha sido uno de los promotores, fundadores de la maestría interinstitucional en bioética por parte de la Universidad de Guadalajara. Eh, ha tenido una participación además muy en comités de ética, en investigación y comités hospitalarios de bioética, de tal manera que su perspectiva desde la visión muy reformativos de los nuevos cuadros, comités respectivos, generación del conocimiento, como en la paz. Entonces los dejo en la conducción del doctor Mayorga, haciendo solamente un par de notificaciones. La primera de ellas es que recuerden que a partir de las 7:30 se despliega en el chat la liga para que ustedes confirmen su asistencia. Y por otro lado, también se les invita a mantener sus micrófonos apagados y que sus preguntas o comentarios nos hagan favor de hacerlas a través del chat. El ponente dedicará los últimos minutos de su intervención para atender los comentarios que haya a través del chat, y de esa manera se cerraría las leyes. Que parte de la evaluación final para poder acreditar el curso es que se requiere de un mínimo de 80% de asistencias y que puedan elaborar un ensayo. No se hará un examen formal, sino un ensayo sobre un tema de bioética que sea relevante para ustedes, un ensayo con documentación bibliográfica, de manera que les invito a que eso lo tengan en perspectiva para que en el último día del curso, que será el primer viernes de diciembre, que es cuando terminamos, se haga la entrega y la remisión de sus respectivos ensayos para hacer el cierre correspondiente del curso. Con estas notificaciones los dejo en la conducción del doctor Cuauhtémoc Mayorga, quien dará curso a la sesión el día de hoy. Muchas gracias por su atención y bienvenidos. Adelante, doctor Mayorga, por favor. Gracias, doctor Ramos Zúñiga. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por su interés en estos temas que tienen que ver con la bioética. Y bueno, como ya lo comentaba el doctor Ramos, el enfoque con el que quiero compartir con ustedes, pues es adentrarnos, digamos, a una problemática meramente filosófica, lo cual, pues podemos decir que es muy característico de la bioética, en tanto que, bueno, como todos ustedes saben, es una actividad interdisciplinar que cuando abordamos un problema de la bioética, necesariamente tenemos que adentrarnos en ocasiones a problemas de orden jurídico, problemas que tienen que ver con las ciencias sociales, sin duda, todos aquellos problemas que tienen que ver con las ciencias de la salud, con las ciencias de la vida, y también una gran cantidad de problemas de orden filosófico. De hecho, una de las afirmaciones me parece que de manera doble, hablar de las bases fundacionales de la bioética, de manera doble nos lleva precisamente al corazón de las problemáticas filosóficas que enfrentamos dentro de la bioética.
Por una parte, el asunto de la fundamentación, aunque todas las ciencias y todas las disciplinas buscan de alguna manera encontrar fundamentos para poder soportar sus afirmaciones, el tema de la fundamentación pues es un asunto meramente filosófico, por lo que estaremos explicando ahorita, ¿no? Y por otra parte, dentro de la bioética, que es un asunto vamos, el problema central o el problema nodal que intenta resolverse, pues es un problema de ética. Y la ética la entendemos pues, propiamente como una disciplina filosófica, pero en este caso aplicada de manera concreta pues, a los problemas que tienen que ver con las ciencias de la vida o la vida, ¿no? Bueno, o cuando hablamos precisamente de cuestiones filosóficas, entonces nos metemos a un terreno, podemos decir, un poco problemático por algunas características mínimas que mencionaría. Una primera cuestión que me parece que caracteriza estas problemáticas de tipo filosófico es que las nociones o las nociones con las que se trabajan, que tienen que ver sobre todo con aspectos relativos a los valores, o a la idea de la justicia, la idea del bien, la idea del mal, la idea de la autonomía, no son nociones que tengan un referente empírico. Es decir, nosotros no vemos el mal, nosotros no podemos ver la autonomía, nosotros no podemos ver el bien, nosotros no es algo que percibamos, experimentamos o podamos medir en el caso de la justicia. Y sin embargo, esos son los temas propiamente que se debaten en el ámbito de la bioética. Entonces, una característica, si bien nosotros podemos apoyarnos en algunas empíricas, y lo cual es fundamental y necesario, pues las problemáticas propiamente que aquí se trabajan, pues no son empíricas, tienen que ver con aspectos que tienen que ver con nuestras concepciones intelectuales y morales acerca del bien y del mal. El asunto es que en el ámbito de la bioética debemos, o tenemos la obligación, nos preocupamos precisamente por la bioética, porque debemos tomar decisiones en el ámbito hospitalario, en el ámbito de la investigación, del trato que tenemos con los animales no humanos, debemos tomar decisiones y estas pues sí las podemos presentar a manera de proposiciones. Bueno, voy entonces a iniciar con algunas de las metas que me propongo con esta charla, o algunas de las hipótesis que me permito presentar. Primero es que la bioética tiene metas teóricas y prácticas. Cuando me refiero a metas teóricas, me refiero a quienes hacen investigación en el ámbito de la bioética. La bioética es una disciplina, podemos decir, relativamente nueva, aproximadamente 50 años. Tiene, pues, podemos decir, el proceso de institucionalización de la bioética tiene a lo mucho 50 años y la producción intelectual que se ha generado en el ámbito de la bioética pues ha crecido de manera impresionante. Y también hay una serie de metas prácticas que podemos decir que inicialmente son las que dan origen a la bioética, aspectos donde tenemos incertidumbres para tomar decisiones y es lo que da motivo, podemos decir, a los mismos comités de ética. En el caso particular, pues aquí hablamos de la investigación, donde como podemos percibir son metas prácticas las que aquí se perciben, es decir, prácticas en el sentido de que tratan de ofrecer un rumbo de acción justificado ante determinada problemática que se presenta en este contexto. Entonces hay principios fundamentales. Es decir, ¿en qué elementos tendríamos que apoyarnos para poder establecer una decisión en un sentido, ¿no? Bueno, las metas prácticas se fundamentan propiamente en la fundamentación, en las bases teóricas, sería como hipotéticamente podemos decir más pertinente. La bioética se encuentra en un proceso de desarrollo disciplinar porque no ha logrado consolidar un método que sea admitido por la comunidad de bioeticistas. También plantearé que el escepticismo y el relativismo, que sería como la negación radical de la posibilidad de bases fundacionales, no parecen ser las mejores alternativas,
ya que los problemas siguen vigentes y tenemos que adoptarlos, o sea, no podemos adoptar de manera radical estas posiciones. Y sugiero también que el desarrollo de habilidades argumentativas permite el acceso a la búsqueda de soluciones plurales, interdisciplinarias y éticas, y ofrece un criterio, podemos decir, de bases fundacionales para el trabajo en bioética. Bueno, les comentaba al principio que la idea de encontrar los criterios de la fundamentación la encontramos en Aristóteles, como uno de los primeros tratadistas que dan expresiones. Aristóteles dice que creemos conocer absolutamente un objeto, por la cual Aristóteles, sobre todo en su obra de la metafísica, es uno de los principios del ser, de las cosas que existen, tanto intelectuales como materiales, como valores, etcétera. Dice, yo conozco las cosas en función de las causas, para su trabajo al estudio de las causas. Imagina una cuestión esotérica, una cosa de las cosas, pues, una de las ideas uno de los puntos perdón, que en los principios, sugeres que pudiéramos encontrarlos en los puntos de partida, en donde inicia. Bueno, sin duda el trabajo histórico resulta relevante, pero como todos ustedes percibirán, la bioética en medida se desarrolla en función del desarrollo, del desarrollo científico, el desarrollo. Entonces, muchas veces los puntos de partida pues han quedado, vamos, como un referente histórico, pero ya no las problemáticas, por ejemplo, que desafía el mundo. Es decir, que gran parte de los desarrollos que se dan dentro del ámbito de la investigación, por ejemplo, genética, pues las problemáticas contemporáneas, ya hasta fantásticas, podemos decir, que se planteaba en otros momentos de la historia. Otra de las ideas es que el punto de partida mejor. Aquí se refiere sobre todo al momento en que se dice, a partir de aquí comienza a trabajarse. De hecho, uno de los primeros trabajos que está para aparecer en proceso de publicación, pues era una de las ideas que planteábamos, ¿no? Hablábamos de los principios fundamentales en 3 momentos. Uno de los primeros momentos que planteamos el asunto de los principios fundacionales tenía que ver con cómo es que surge históricamente la bioética. Otro aspecto tiene que ver con el momento en que se institucionaliza, y un tercer momento en el momento en que se van consolidando de manera fuerte las proposiciones que aquí se presentan. Bueno, otro de los elementos, el punto de partida entonces efectivo, cuando comienza a hacerse pues la actividad bioética. Otra de las ideas es lo primero a partir de lo cual se inicia algo. En este sentido podemos hablar de algunos detonantes históricos que alimentaron, podemos decir, la cuestión bioética. Luego las decisiones que determinan el movimiento, pero me parece que en este caso, dado que los otros elementos, si bien pueden dar elementos históricos, me parece que la parte fuerte que tendría sentido en el trabajo de la fundamentación y el trabajo que realizan ustedes dentro de los comités de éticas, tendría más sentido dentro de la última parte donde Aristóteles propone rastrear los fundamentos y encontrar las causas. Dice en la última parte de lo que parte un proceso de conocimiento. Dice Aristóteles, lo común a todo tipo de principios es ser lo primero a partir de lo cual algo es, o se produce, o se conoce. Es el bien, la belleza, son los principios, en muchos casos, tanto el conocimiento como el movimiento.
Bueno, en bioética, entonces, enfrentamos los siguientes tipos de preguntas. Por eso lo quisiera poner propiamente la cuestión de la búsqueda de las bases fundacionales en un criterio cognitivo o en un criterio que podemos decir nos permite en un momento dado justificar lo que nosotros afirmamos. Decimos, vamos a los fundamentos. Una manera, por ejemplo, muy común de hacer eso es que yo tomo por determinado tratamiento y alguien por qué, o también me podría preguntar en qué fundamentas lo que estás diciendo. Entonces tendría que remitirme a las causas o las razones en las cuales yo presento mi afirmación. Bueno, a lo mejor es un poco confuso, ahorita haré algunas de las que planteamos en el ámbito de la bioética. Por ejemplo, la primera, ¿cómo puedo saber si una acción es justa, injusta, buena o mala? Que también pueden ser más o menos comunes a otras éticas aplicadas. Bueno, aquí las dejo para que ustedes vean este tipo de preguntas que podemos decir que son más o menos comunes. Algunas de las características que podemos ver es que no es necesario criterios empíricos como puedo resolver estas problemáticas, sino que necesariamente debo recurrir a racional. Bueno, en el asunto de los fundamentos hay algunas diferencias de opinión. Por ejemplo, vamos, de manera sencilla, para la lectura, en pocas palabras hay dos antagónicas. Los realmente elementos que permiten el soporte una determinado tipo de afirmación. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con dos posiciones antagónicas sobre los criterios fundacionales. Una que plantea que son necesarias para todo tipo de conocimiento y la otra, pues que más bien en la actualidad es difícil encontrar fundamentos fuertes. Quisiera mencionar algo acerca de la última afirmación. La ciencia no es algo estático, el conocimiento en general no es algo estático, sino es algo que en función de la generación de nuevos conocimientos nos permite generar precisamente nuevos saberes, tal vez generar incluso nuevas bases fundacionales y además, particularmente en el ámbito de la bioética, dado que el desarrollo científico y tecnológico no se detienen, pues entonces también surgen nuevos retos o nuevas problemáticas. Bueno, aquí les pongo algunos ejemplos de cómo las ciencias pues recurren precisamente a algunas bases fundacionales como para poder sustentar sus afirmaciones. Pongo el ejemplo de un ejemplo de la geometría, otro ejemplo de la física, otro ejemplo de la historia, donde me parece que uno de los elementos, por ejemplo, donde se puede ver con mayor nitidez el tema de las bases fundacionales, es probablemente en el caso de la geometría euclidiana, porque en la geometría euclidiana se establecen determinados principios o bases, podemos decir bases fundacionales, para poder sustentar las afirmaciones. En el caso de la geometría euclidiana, por ejemplo, se presentan un conjunto de axiomas, en concreto son 5 axiomas o 5 postulados, que serían como las bases, y en función de ellos se construye toda la geometría euclidiana, que son, bueno, 11 libros basados en estos principios, pues. Y así si nosotros nos revisáramos a lo mejor las diferentes producciones científicas, nos encontramos siempre elementos de este tipo, ¿no? Bueno, el reto que nos planteamos es precisamente si podemos hablar de principios fundacionales o criterios admitidos universalmente y que se acepten de manera necesaria para el caso de la bioética. Ese me parece que es el gran reto bueno, que intentamos, pues si no resolver, al menos abordar esta problemática que enfrentamos en tanto que nos dedicamos a la bioética. Bueno, aquí les pongo algunos ejemplos de cómo es que en las ciencias o en muchas actividades prácticas, no necesariamente las ciencias,
se recurre a principios fundacionales, ¿no? Bueno, leeré 2 o 3 ejemplos, pero más o menos va en el mismo sentido. Por ejemplo, veamos el primer caso. Si el médico afirma el señor Pérez tiene insuficiencia renal, fundamentará su afirmación apelando a la historia clínica, a la exploración física o estudios de laboratorio. O pensemos a lo mejor en el 4, si el juez dice la señora Rodríguez es culpable, fundamenta su afirmación en testimoniales, pruebas periciales y leyes. O pensemos una más, o sea, vamos, en el caso, por ejemplo, cuando nosotros realizamos una afirmación en el ámbito de la bioética, supongamos, no sé, pensemos en una afirmación donde se decide en un comité de ética que es pertinente suspender un determinado tratamiento que genera polémica y genera diferentes puntos de vista. Entonces, la afirmación, si se ha decidido suspender un determinado tipo de tratamiento, entonces alguien nos preguntaría, ¿y por qué? Y entonces se da una respuesta global. Supongamos un caso polémico que implicaría una situación que genera algún tipo de controversia moral entre los individuos, ¿no? O sea, cuando decíamos ante la afirmación que se hace, la pregunta ¿por qué? Implica apelar a los fundamentos o a criterios que justifican la afirmación. Veamos un caso más. Por ejemplo, digo, el historiador afirma la caída de Tenochtitlán ocurrió en 1521 y va a fundamentar lo dicho en análisis comparado de texto, revisión de archivos, análisis cronológicos. Es decir, como lo comentaba Aristóteles, tiene que ir a las causas para poder fundamentar, para poder dar fe y justificar de alguna manera la afirmación que está haciendo. Entonces, en el caso de la bioética, podemos decir, es justo realizar determinado tipo de acción, tendríamos de alguna manera que encontrar elementos que justifiquen la afirmación que nosotros hacemos. Bueno, hay algunos problemas para la fundamentación de la bioética. Aquí sí me voy a permitir leer un poco lento algunas de estas ideas que aquí se presentan, porque me parece que es el problema central, me parece que enfrentamos. Dice Lecarios, dice, la bioética no puede considerarse una disciplina en el sentido pleno de la palabra. Dice, la mayoría de los que la practican y se mueven en este terreno provienen de diferentes campos del saber, pues de la medicina, de la biología, la sociología, la filosofía, el derecho, etcétera, inventando sobre la marcha. Dice, sí es cierto que desde la perspectiva filosófica y teológica, la bioética tiene un estatus muy problemático. Resulta también cierto que el estatuto dentro del marco de las ciencias de la vida todavía es menos sólido. Podemos pensar que en el caso de la filosofía y la teología pudiera tener a lo mejor algunas bases un poco más sólidas, porque pues eso se dedican a estas disciplinas, pues o eso lo han trabajado desde miles de años. Pero en el caso de las ciencias de la vida, que sobre todo tiene una base empírica, pues la problemática ética resulta más escurridiza, ¿no? Dice, la falta de aceptación general de estándares académicos, de criterios de excelencia y la falta de normatividad pedagógica y normativa proporcionan también, hay que confesarlo, oportunidades sin precedente. En ese sentido estoy de acuerdo con la afirmación de Lecarios, dado que los problemas son reales, pues, los problemas son reales. Recientemente, por ejemplo, ustedes saben algunas de las decisiones que ha tomado la Suprema Corte, por ejemplo, en lo que se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo, han generado diferencias de opinión entre diferentes miembros de la sociedad, pues. Han generado conflictos morales, quienes sustentan una posición en un sentido, quienes sustentan posición en otro sentido. Luego, la siguiente declaración de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que apelar a la objeción de conciencia no es un criterio suficiente para poder negarse a participar en interrupción voluntaria del embarazo, también ha generado diferencia entre diferentes expertos, pues. Entonces, hay diferencias morales, pues diferencias morales fuertes, y no es lo mismo, pues, una solución que se genera, o una alternativa que se genera desde el punto de vista ético, que desde el punto de vista
jurídico, pues. La ley, bueno, impone, pero las leyes se modifican, pues. Bueno, dice Callahan, Daniel Callahan, otro importante bioeticista, creador de algunos centros de investigación de mucho reconocimiento internacional, dice, el desinterés por las cuestiones fundacionales, durante muchos años los filósofos, como acabo de comentar, han tratado de hallar unos fundamentos teóricos sólidos para la bioética. Dice, pero no han tenido éxito y el empeño ha desaparecido casi por completo. Dice, la mayoría de los numerosos médicos y juristas activos en este campo se ocupan muy poco de las cuestiones fundamentales que antes intrigaban a los filósofos, rayando a veces en la obsesión. Incluso muchos de los propios filósofos se han cansado de este debate, viendo que en ética se puede sobrevivir muy bien sin grandes teorías. El asunto me parece que yo lo dejaría a su reflexión, o sea, ¿cómo podemos nosotros construir, es la posición de Neil Callahan, el asunto que quisiera que ustedes se cuestionaran, pues de manera interna, cómo yo puedo presentar una afirmación, por ejemplo, ustedes piensan en su práctica profesional, por ejemplo, en el ámbito de las decisiones médicas que ustedes toman, yo cómo puedo hacer una afirmación si carezco de fundamentos, si carezco de elementos que me permitan soportar lo que estoy afirmando. Entonces, lo mismo podemos pensarlo para el caso de las decisiones o las afirmaciones que se generan en un comité de ética de investigación o un comité de ética clínica. ¿Bajo qué criterios yo puedo justificar las afirmaciones que en este contexto presento? Bueno, en el mismo sentido, aquí hay otra afirmación de Callahan. Bueno, vamos a iniciar entonces, voy a iniciar ahora, me propongo un trabajo de reconstrucción sobre la cuestión fundacional, una vez que hemos entendido pues las dos posiciones, una posición que plantea la importancia de los fundamentos, otra la debilidad con que se presentan los fundamentos dentro de la bioética, ¿no? Bueno, una afirmación de Izquierdo plantea que la bioética se relaciona esencialmente con la ética, ya lo habíamos comentado, como una subdisciplina filosófica. Es parte de ella, dice, ambas analizan el mismo objeto, el comportamiento humano, desde la misma perspectiva, desde parámetros de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Dice, lo que caracteriza a la bioética en este ámbito al que aplica este análisis, las ciencias orientadas con la vida y la salud. Entonces, bueno, simplemente presento esta idea para mostrar que son propiamente éticas las cuestiones que aquí se trabajan. Bueno, voy a brincar. La idea, bueno, principal con esta lámina es mostrar precisamente que en la cuestión del análisis de los métodos encontramos criterios de fundamentación, como en la otra serie de afirmaciones que presentaba hace un momento. Pues la idea precisamente es mostrar que como cuando nos remitimos al camino que se siguió para poder soportar un determinado tipo de afirmación, ahí encontramos un elemento base o fundamental para poder sustentar lo que digo. Entonces, el método es una alternativa. Respecto a los fundamentos, entonces nos encontramos con dos posibilidades. Hay fundamentos que podemos decir necesarios, podemos decir como en el ámbito de las matemáticas, sobre todo, en el caso de las ciencias experimentales, muchas veces los fundamentos se vuelven dinámicos en función de las mismas investigaciones que se realizan en este ámbito, y bueno, podemos decir meramente contingentes, en el sentido de que varían en función de las circunstancias. Sobre el tema de las bases fundacionales, entonces me parece que podemos encontrar, al menos, bueno, de manera general, tres alternativas generales, y luego ya después lo podemos rastrear de manera muy particular en las posiciones, podemos decir, que se presentan. Podemos decir que por una parte tenemos las concepciones que resultan dogmáticas, sobre todo la moral confesional o los moralismos, es decir, cuando desde el punto de vista parece ser que cuando alguien adopta una moral confesional o religiosa y abraza, pues podemos decir, estas creencias morales,
pues entonces muchas de las dificultades desaparecen, porque entonces es algo que se encuentra ya establecido, ya dicho. Podemos decir que las concepciones fundamentales más fuertes las encontramos, pues la idea de los principios fundacionales más fuertes las encontramos en este tipo de actitudes éticas. Y al extremo contrario, encontramos las posiciones escépticas, donde el escepticismo radical, pues más bien niega la posibilidad de conocimiento de este tipo de proposiciones o de criterios fundamentales. Bueno, me parece que ni una ni la otra, ni el dogmatismo ni el escepticismo radical, me refiero al escepticismo radical, ahorita veremos el otro extremo, la otra columna que presento, pero me parece que ni el dogmatismo ni el escepticismo radical de alguna manera contribuyen a la solución de los problemas éticos que se presentan en bioética. Vamos, ¿por qué digo que las morales confesionales fuertes no contribuyen? Porque de alguna manera implicaría una negación de la reflexión para adoptar los problemas, y los problemas ahí persisten, pues. Y los problemas que se presentan en el ámbito de la ética, en la ética hospitalaria, pues en realidad son diversos, pues. Y a veces una proposición que se presenta en este ámbito puede ser fuertemente cuestionada ante circunstancias distintas. Y el escepticismo y el relativismo radicales, les decía que tampoco en el extremo contrario, me parecen posiciones que pudieran ser pertinentes en tanto que parten de la negación de la posibilidad del conocimiento en el ámbito de la ética o la negación de la posibilidad de encontrar bases fundacionales, algo similar al este acercamiento que hacía Carham, pues entonces nos harían pensar que el trabajo que se realiza dentro del ámbito de los comités hospitalarios de ética y bioética, pues es un trabajo ocioso, ¿no? En este sentido, dentro de la reflexión bioética existen un conjunto de alternativas que se han propuesto para poder reconocer algunas bases fundacionales. Fíjense, creo que en el caso de las matemáticas queda muy claro. En comparación de las matemáticas con la bioética, permítanme esta comparación tan burda. Pero, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, es frecuente encontrarnos con axiomas, por ejemplo, del tipo A más B igual a B más A. Y eso se acepta como un criterio fundacional para la construcción del álgebra. No hay ningún problema. Todos los matemáticos están de acuerdo, pues, en este tipo de principio, podemos decir, de principio o base fundacional en matemáticas, es decir, A más B igual a B más A, el principio de conmutación. Pero, por ejemplo, en el ámbito propiamente de las decisiones éticas, es difícil encontrar vamos, criterios que de alguna manera permitan, o bases fundacionales, podemos decir, que de alguna manera permitan que la comunidad de bioeticistas o quienes debaten este tipo de problemáticas logren un acuerdo, ¿no? Entonces, ante las posiciones extremas, les comentaba que hay un conjunto de posiciones extremas. Este acomodo es propio, es mío, en el sentido de que creo cómo se va pasando o cómo se va, hay un, podemos decir, deslizamiento o una escala, podemos decir, entre las posiciones intermedias. Por ejemplo, en la ética del deber me refiero a la concepción, pues podemos decir más de tipo kantiana, que establece ciertos criterios que tendría, o deberes que tendría que atender todo individuo cuando decide desde el punto de vista de la ética. El principalismo, por ejemplo, que es la posición, podemos decir, más conocida y más trabajada, o que se trabaja casi, fíjense cómo el principalismo casi es muy frecuente que se utilice o se recurra al principalismo casi de manera matemática. Es común, por ejemplo, que en los comités de ética se presenta un caso y dicen, hay autonomía, hay beneficencia, maleficencia, justicia, y se cumple con esos criterios. Bueno, ya pasa o no pasa, o se está respetando el consentimiento informado, etcétera. Entonces, fíjense cómo aquí se apela a los criterios del principalismo como si fueran como principios fundacionales en los cuales apoyar las decisiones que en un momento dado se toman. Bueno, sin embargo, esta posición no, es más compleja, pues no. Por una parte, Beuchan y Schilden, por ejemplo, que son los creadores o los que proponen esta posición,
reconocen más bien que hay una situación de ponderación, donde en ocasiones es posible atender criterios de beneficencia, pero no siempre respetando la autonomía, entonces implican situaciones de ponderación. Bueno, la ética de la virtud, que también reconoce ciertas virtudes que debería desarrollar, sobre todo se refiere al caso de los médicos. El liberalismo también reconoce sobre todo criterios basados en derechos humanos. La casuística, que reconoce criterios de la comunidad. Hay otra posición que se llama el comunitarismo, que reconoce los criterios de la comunidad como criterios base o fundamentos para la toma de decisiones. El utilitarismo, que piensa en el mayor beneficio que se pueda tener. El pragmatismo, que niega, también podemos decir, la posibilidad de las bases fundacionales, pero reconoce que hay que tomar decisiones. En general, bueno, lo que con esta imagen lo que quiero mostrarles es que, vamos, para la toma de decisiones, nosotros podemos reconocer la importancia de tener criterios para poder justificar las afirmaciones que hacemos. Y en ese sentido, en lugar de encontrar una posición en la que se logre la convergencia de quienes trabajan la bioética, pues más bien encontramos un conjunto de posiciones. Bueno, generalmente podemos decir en las posiciones intermedias y escépticas muy bien fundamentadas, desde el punto de vista ético, pero no se logra, pues podemos decir necesariamente una posición consensuada, ¿no? Bueno, voy a brincarme algunas cosas para porque se nos viene el tiempo un poco encima. Bueno, una de las problemáticas que quiero presentar aquí de manera inferencial es que, dado que la problemática que presentamos es una problemática filosófica y la filosofía no tiene un método distintivo, y la bioética pretende resolver un problema filosófico, entonces en bioética tampoco nos encontramos necesariamente con un método distintivo, un método propio para la bioética. Y si no hay un método propio para la bioética, entonces también podemos decir que resulta endeble la búsqueda de principios fundamentales. Entonces resulta complejo postular principios fundacionales para la bioética. Pero como les comentaba al principio, mi intención no es quedar en el escepticismo, pues, porque como lo mencionábamos hace un momento, decíamos, ante una afirmación que se realiza en cualquier ámbito, pues cuando se solicita la justificación, se requiere pues apelar precisamente a fundamentos, ¿no? Bueno, voy a irme un poquito más adelante. Bueno, aquí un ejemplo de cómo se presentan las dificultades con los principios en una inferencia. Dice, la vida es un bien natural que debe protegerse, que debe ser protegido. Se puede entender como una premisa mayor, pero hay circunstancias en que es preciso matar para proteger la vida. Y pues esto, y en estas circunstancias es ilícito matar, sería como es lícito, perdón, matar. Y entonces eso pues genera algún tipo de contradicciones que es común que se presenten en la ética, ¿no? Bueno, aquí también me adelanto a dos posiciones fuertes que dentro del planteamiento de la ética, por ejemplo, les decía el caso de Kant, que presenta principios muy fuertes, categóricos, y entonces se genera una controversia con quien no refute, en este caso con Hegel, dice, bueno, pero está muy bien tu teoría ética, pero no se corresponde al momento de aplicarla en la vida cotidiana. Aquí presento pues un conjunto de ideas también que han trabajado con el caso de los principios, o sea, no solamente es la teoría principalista, la más conocida por muchos de ustedes, la que se ha presentado, sino hay otros autores que han presentado otro conjunto de principios que tendrían que atenderse en la reflexión bioética, como vulnerabilidad, integridad, dignidad, comunitarismo, diversidad cultural, veracidad, responsabilidad. Arnoldo Krause y Rui Pérez Tamayo, ellos destacan la autonomía, veracidad, no maleficencia, beneficencia, justicia y confidencialidad, pero ellos cuestionan pues la falta también de aplicabilidad. En fin, ha habido diferentes propuestas para poder encontrar el asunto de los fundamentos sin que exista, decíamos, una coincidencia, ¿no?
Bueno, en el trabajo de la bioética, que me parece que es una de las ideas que tendríamos que encontrar para las metas fundacionales, podemos decir de manera muy sencilla que una de las metas fundamentales de la bioética, o del trabajo que se realiza en bioética, es generar proposiciones fundamentadas, como se hace, podemos decir, en otras ciencias o en otras decisiones que tomamos. Así como se hace a lo mejor una decisión clínica. Una decisión clínica se puede manifestar a través de una proposición que requiere de alguna manera estar soportada o justificada. Entonces lo mismo podemos decir que pretenderíamos, sería una de las pretensiones en bioética. De manera, podemos decir, un poco más amplia, pues presento algunas ideas generales. Entre las pretensiones está alcanzar acuerdos ante situaciones críticas, por ejemplo, las decisiones que se toman en el ámbito hospitalario, realizar aportes mediante la investigación, que sea propiamente el trabajo de investigación, conciliar diferencias, por ejemplo, en el ámbito político, como las decisiones que les hablaba hace un momento que se tomaron en la Suprema Corte de Justicia, que hay posiciones encontradas y tratar de conciliar las diferencias, pues es parte del trabajo, y también de carácter educativo, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, lo que podríamos decir es que si, por ejemplo, hay una decisión de la Suprema Corte respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, esta tendría que estar de alguna manera justificada, aunque cae dentro del ámbito de lo jurídico, pero en el trasfondo hay una problemática de tipo bioético, ¿no? O la decisión que se toma en el comité de investigación, el comité hospitalario, diríamos cómo justificamos la proposición. Y más ante esta problemática que hemos abierto, ¿no? O sea, es difícil conciliar las posiciones éticas para poder encontrar un criterio que nos permita justificar lo que hacemos. Me parece que yo creo que estarían de acuerdo conmigo en el caso de recurrir simplemente a la intuición o al buen sentido o a lo que dicta mi conciencia, pues me parece que tampoco es la mejor consejera, pues no se piénsenlo en su práctica profesional, o sea, simplemente apelar a la intuición, a las buenas intenciones de la conciencia, pues parece ser que esto tampoco es un criterio pues muy recomendable para las decisiones que se toman en bioética. Bueno, cierro con la propuesta general de reestructuración de la problemática, planteando la posibilidad de la argumentación como un recurso común para la toma de decisiones. Adelanto que entendemos la bioética, decíamos, como una disciplina, vamos, como una subdisciplina de la bioética, perdón, la bioética como una subdisciplina de la ética, que los problemas son sobre todo de tipo conceptual, en el sentido de que debemos justificar proposiciones, pero también es de carácter interdisciplinar, en el sentido en que son diferentes disciplinas las que participan o que generan información relevante para poder tomar decisiones. Y otra característica también, que me parece que estos ya son elementos de bases fundacionales, el reconocer estos elementos en los que nos encontramos en la disciplina, también hay una situación de pluralidad. Pluralidad me refiero a cuestiones valorativas. Simplemente vean cómo ha dividido la opinión pública las decisiones de la Suprema Corte sobre el tema de la objeción de conciencia o la interrupción voluntaria del embarazo, las recientes decisiones de la Suprema Corte, cómo hay una división de puntos de vista, lo cual nos habla de una pluralidad de concepciones morales entre los miembros, los sujetos que participan o de alguna manera se encuentran implicados en las decisiones éticas que buscamos pues, dentro de los comités, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que planteamos es la propuesta que hacemos es recurrir a la argumentación como un recurso para la fundamentación, para la fundamentación de las afirmaciones en el ámbito de la bioética. Bueno, aquí por ahí presento varias definiciones de la argumentación, pero me quedo con la más simple si quieren, por cuestión de tiempo. Dar un argumento significa ofrecer un conjunto de razones o pruebas de apoyo a una conclusión. Así es de sencillo. O sea, si yo afirmo que no debe admitirse
la objeción de conciencia para hacer determinada práctica, pues si yo afirmo eso, tendría que ofrecer un conjunto de razones que fueran convincentes hacia la comunidad y para tomar determinado ritmo de acción. Bueno, entre las diferentes metas, en cualquier caso se requiere la argumentación, ayuda a la solución de los problemas. En el caso de los problemas que enfrentamos en bioética, cualquiera de las metas implica la presentación de puntos de vista que son antagónicos. Por lo menos las negociaciones y acuerdos precisan de 2 o más puntos de vista antagónicos. Pensemos otra vez en estos temas de la Suprema Corte. Digo, los traigo a colación por lo reciente que son, no que me quiera posicionar en ningún sentido, pero veamos precisamente cómo son 2 o más puntos de vista que se presentan de manera antagónica. Los puntos de vista han de ser justificados ofreciendo elementos para su aceptación, sea en un sentido de que es lícita la interrupción voluntaria del embarazo o no, o se justifica o es justa, pues entonces en un sentido o en otros tienen que ofrecer razones. Quien sostiene un punto de vista se esforzará por sostenerlo. Un punto de vista, esto me parece importante para el tema de la fundamentación, un punto de vista se soportará en saberes provenientes de ámbitos diversos, la ciencia, la filosofía, las costumbres, religión, leyes, experiencias personales, etcétera, que son elementos que se utilizan para poder justificar la afirmación que hacemos. Bueno, los saberes en los que soporta un punto de vista pueden ser también cuestionados, ser sujetos de revisión, es decir, en bioética, lo que se pudiera presentar como fundamento puede ser cuestionado, ¿no? A lo mejor en el caso de esta comparación que hacía en el álgebra, el principio de conmutación de A más B igual a B más A, eso a lo mejor no puede ser cuestionado porque la misma intuición racional nos implica que así es y no puede ser de otra manera. Pero en el ámbito de las decisiones éticas, los mismos principios que aceptamos pueden ser cuestionados. Ustedes mismos en su práctica de las decisiones habrán enfrentado situaciones en que les parece que la autonomía puede ser cuestionada, o incluso la justicia, por ejemplo, pues llega a ser en un momento dado cuestionada, pues. Entonces, en ese sentido, los mismos criterios o principios pueden ser revisados. Y las metas han de procurar perspectivas laicas, plurales y pluridisciplinarias. Bueno, cierro con un ejemplo básico, un ejemplo muy sencillo de cómo es que la argumentación puede ayudar a la fundamentación de las proposiciones en bioética. Por ejemplo, les pongo el caso, deberíamos llevar a cabo investigaciones en niños que sean sujetos de las mismas, como con niños. El dilema es hacerlo o no hacerlo. Es un problema muy vigente sobre unas investigaciones que están realizando sobre problemas espinales. Bueno, hacerlo, se dan razones a favor y en contra. Al hacerlo, estaríamos ofreciendo a los niños como clase de personas los beneficios de las investigaciones, lo cual supone una evidente correspondencia del principio de justicia. Y al no hacerlo, los niños pequeños son incapaces, más bien, quienes están a favor de la posición de no hacerlo, podrían decir que los niños pequeños son incapaces de dar su consentimiento, a menos que garanticemos que están protegidos ante cualquier daño. Las características que tendría, por ejemplo, este tipo de problema, de ejemplo que les presento, es que se enfrentan 2 o más puntos de vista. La primera impresión es que hay una oposición radical, y quien sostiene un punto de vista se esforzará por hacerlo prevalecer, y los problemas, sin embargo, requieren de una solución. Les decía, actualmente hay unas investigaciones que son polémicas, porque habiendo un tratamiento, de cualquier manera se están realizando con niños, suspendiéndolos de la posibilidad del tratamiento, y entonces, sin embargo, hay que tomar una decisión, o suspender los protocolos de investigación o continuarlos. Es decir, no podemos, y si tomamos una decisión en un sentido u otro, tiene que ser una posición justificada, y entonces el criterio que tenemos es apelar precisamente a las razones, retomando información de los diferentes ámbitos en que nos movemos. Bueno, aquí ya un esquema argumentativo de cómo sustenta una posición, cómo se presenta en diferentes ámbitos, y hago una conclusión preliminar. Adela Cortina, una teórica de la ética que se ha metido fuertemente en la bioética en los últimos años, propone una ética mínima provisional,
Ética mínima es que los principios fundacionales sean los mínimos posibles que nos permitan la convivencia y la toma de decisiones, y provisionales en el sentido en que siguen estando sujetos a revisión. Luego también, otro de los elementos que me parece fundamental, vamos, en el ámbito de la bioética, y si fuera parte de los principios fundamentales, es el desarrollo de habilidades argumentativas entre los miembros de los comités de ética, ya que una buena argumentación permite la justificación de las proposiciones. Entonces, me parece que las habilidades argumentativas importantes que convendría que se cultivaran dentro de los comités son al menos de análisis, de evaluación y de construcción de argumentos. Finalmente, la bioética es una disciplina nueva y en continua transformación. Entonces, el proceso del reconocimiento de las bases fundacionales, pues es algo que sigue abierto. Ciertamente se han buscado bases fundamentales en la historia, en los orígenes, en los desarrollos, pero está bien eso como un dato cultural importante, pero me parece que poco apoya para las decisiones que se tienen que tomar al día a día en los comités de ética. Bueno, yo con esto dejaría, creo que me pasé un poquito de tiempo, pero espero alcancemos a revisar algunas de las ideas que ustedes presentan, de las reflexiones que ustedes comparten. Bueno, me voy al chat. Voy a tratar de reconocer en el chat algunas preguntas o no sé si Paola me ayuda a identificar algunas preguntas, yo no las alcanzo a reconocer, o si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Claro, doctor, permítame un momento para verificar el chat, a ver si hay alguna pregunta respecto al tema o si alguno de los doctores tiene alguna duda, que la escribe en este momento para empezar a... A ver, alcanzo de identificar una, dice Eric. Eric dice, buenos días, ¿existe una metodología o protocolo dentro de la argumentación, alguna bibliografía que recomiende? Sí, bueno, si están ustedes en Guadalajara, hay una muy buena obra que se acaba de publicar justo por la Universidad de Guadalajara hace como 2 años. Se llama Argumentando se entiende la gente, del autor es Michael Gilbert. Aunque, digo, me parece interesante esta obra porque además de reconocer diferentes tipos de argumentación en el ámbito formal, reconoce formas de incorporar elementos emocionales para el trabajo argumentativo, porque creo que estarán de acuerdo conmigo en que el factor emocional es algo que está muy presente, sobre todo en las decisiones de la ética hospitalaria, en este trato que hay con los pacientes, a lo mejor menos en la investigación, que a veces el trabajo más científico, más formal y más neutro. Y la obra de Van Emeren, me parece también es una obra de Franz Van Emeren. Hay algunas obras que se encuentran en español, pero son elementos de la nueva teoría de la argumentación, en tanto que reconocen precisamente este elemento de la pluralidad y de la falta de criterios duros para poder tomar decisiones. Yo recomendaría básicamente, digo, de entrada estos dos, la bibliografía es muy amplia. Si hay otra oportunidad, pues puedo compartirles más textos que puedan apoyar pues este trabajo argumentativo. A ver, perdón. Todo muy claro. Muchas gracias, Rocío Calderón. Dice Rocío Calderón, todo muy claro, muchas felicidades, gracias. Dice, en caso de los comités de bioética para los protocolos de investigación en ciencias sociales, ¿qué recomendaría? Bueno, recientemente hay un trabajo que está realizando en la Universidad Autónoma de Querétaro, también con los comités de ética, para el caso de las ciencias sociales, donde ciertamente habían dejado muy de lado la reflexión ética. Hoy los nuevos parámetros de la ciencia, podemos decir, en México, exigen que no solamente es en el ámbito de las ciencias de la salud, sino también las ciencias sociales, donde hay un trabajo
pues podemos decir continuo, con datos personales, es algo que debería también iniciar a reflexionarse, ¿no? Tere dice a todos, ¿me podría decir cómo se llama la obra, por favor? Bueno, la obra, no me refería, bueno, para la presentación yo recurrí a varios textos, a varios textos, no es una obra en concreto, pero se refiere a los de argumentación. Les digo, hay una obra que se publicó en la Universidad de Guadalajara que se llama Argumentando se entiende la gente, y creo que hay una nueva obra que se acaba de publicar que coordina el doctor Fernando Leal y Hubert Marró, que bueno, no la conozco todavía, pero sin duda conozco a los autores, sé que la calidad es muy buena, en otra oportunidad se los comparto. Dice Rocío Calderón, podría colocar la lámina donde viene la bibliografía. No la tengo para esta lámina de bibliografía, pero se los puedo pasar en otro momento con mucho gusto. Bueno, creo que son algunas de las preguntas y bueno, yo agradezco nuevamente y espero pues que esta contribución de alguna manera ayude a continuar la reflexión de la cultura bioética, que es una de las metas importantes que a través de la Comisión Estatal de Bioética se ha propuesto y me parece que lo ha realizado con una calidad indiscutible. Muchas gracias. Gracias a todos los días y retiremos su Hubo dificultades de conexión del doctor Ramos, pero Paola está por ahí, ¿verdad? Sí, doctor. El doctor Rodrigo Ramos creo que tuvo problemas con su conexión, pero pues la sesión se da por finalizada y muchísimas gracias a todos por su atención. Bueno, gracias. Hasta luego. Mucho Hasta gusto. luego, que estén bien. Gracias.